Aquí estamos de nuevo en la Filosofía en Canal, en nuestro curso sobre la sociedad capitalista. En nuestro capítulo anterior estuvimos analizando la contradicción profunda que subyacía a eso que llamamos modernidad, a eso que Marx ha llamado la sociedad moderna. Se trataba de la imposibilidad de articular de forma coherente la ciudadanía con la proletarización. Ambas realidades se han dado cita en la misma sociedad, en la sociedad moderna, y sin embargo están muy lejos de ser compatibles. Según la Ilustración, la filosofía que ha acompañado a la fundación de la sociedad moderna pedía y exigía una sociedad, una república de ciudadanos, el capitalismo proletarizaba a la población. Como hemos visto, separaba a la población de sus condiciones elementales de existencia, de tal manera que la población se convertía en dependiente de algo llamado el mercado laboral. Habíamos visto que era inherente al concepto de ciudadanía la independencia civil, que los ciudadanos tenían que ser independientes civilmente, de tal manera que no tuvieran que pedir permiso a otro para existir, tal y como, por ejemplo, lo piden los hijos, los siervos, los esclavos. Y sin embargo, el habitante de la sociedad moderna, el proletario, se ha definido por una dependencia absoluta con respecto a eso que hemos llamado el mercado, a través del cual el habitante se pone enteramente a disposición, dependiendo a vida o muerte, de un metabolismo que le supera por todas partes, el metabolismo de las necesidades internas de la producción de capital. Así pues, lo que la filosofía de la Ilustración exigía, lo que proyectaba políticamente, no se veía correspondido por el curso de las cosas en la realidad. El capitalismo entregaba proletarios ahí donde la Ilustración esperaba encontrar ciudadanos. En este sentido, podemos afirmar que el capitalismo frustró por completo el proyecto político de la Ilustración. El triunfo de la burguesía fue en este sentido la tumba de la Ilustración. Y no es, como a veces se dice, que el proyecto de la Ilustración fracasara, tampoco que tuviera algo así como un germen oculto de terror en su interior, de tal manera que se podría resumir la cosa diciendo algo así como que los sueños de la razón producen monstruos. No es que la Ilustración fracasara, es que la Ilustración fue derrotada en un escenario de lucha de clases cruenta. Es por lo que hemos afirmado que el proyecto de la modernidad, el proyecto fundamental, el proyecto político que vertebró eso que llamamos la sociedad moderna, fue desde el principio mismo derrotado. Pero no se cuenta así, porque hay que ver qué mal se cuenta la Revolución Francesa. Bueno, claro, se cuenta también según un relato que tiene que ver con lo que contaron los vencedores, no los que fueron derrotados en ella. ¿Qué mal se cuenta? Hombre, pues si atendemos al hecho de que la Revolución Francesa pasa por ser en los manuales y en los libros de texto una revolución burguesa, nos podemos hacer una idea del desastre historiográfico que se ha montado aquí. La clase social que derrotó el proyecto político de la Revolución Francesa resulta que se convierte en su protagonista. Y el caso es que, por una paradoja fatal, los que más abrazaron esta tesis, incluso llegaron a escolastizarla, fueron los marxistas. Fue la tradición marxista la que convirtió la Revolución Francesa y las revoluciones americana e inglesa en revoluciones burguesas. Antonio Domenech escribió un libro imprescindible que se llama El eclipse de la fraternidad, que pone las cosas en su sitio. Lo único que la Revolución Francesa tuvo de revolución burguesa fue la contrarrevolución. Domenech trabajaba con la historiadora francesa Florence Gautier, la editora de las obras completas de Robespierre en Francia. Esta autora, también imprescindible, tiene un magnífico artículo que podemos recomendar aquí, que se llama La importancia de saber por qué la Revolución Francesa no fue una revolución burguesa. Se puede encontrar fácilmente en Internet, fundamentalmente está colgado por la revista Sin Permiso. Fijaros que yo suelo decir a mis alumnos que si quieren refutarme, basta con que refuten este artículo de Florence Gautier. Es decir, si Florence Gautier no tiene razón, nada de lo que yo digo tiene ninguna importancia, ningún sentido. La Revolución Francesa no fue una revolución burguesa, fue enterrada por la victoria de la burguesía. La contrarrevolución sí fue burguesa, no la revolución.
De hecho, podríamos decir que Francia no fue el país protagonista de la Revolución Francesa. Francia fue el país que derrotó a la Revolución Francesa. El triunfo de la burguesía anunciaba un mundo proletarizado, una sociedad de individuos proletarizados que dependen a vida o muerte de la voluntad de otro, aunque la voluntad de ese otro sea cada vez más inescrutable. Ya hemos hablado de la voluntad de los mercados, lo difícil que es de entender. Y sin embargo, el impulso filosófico, el proyecto político que vertebraba la Revolución Francesa era el proyecto político de una república cosmopolita, de una república en la que los habitantes de este mundo fueran ciudadanos independientes civilmente, liberados de todas las servidumbres feudales, patriarcales, familiares, etc. Ambas cosas eran enteramente incompatibles. Pero ¿cómo es posible entonces que llegaran a identificarse? ¿Cómo es posible que en la paradoja más fatal que haya podido ocurrir en nuestra historiografía, la burguesía se haya vestido, se haya ataviado con los ropajes del pensamiento político de la Ilustración? ¿Cómo es posible que haya podido apropiarse de la filosofía que la burguesía misma contribuyó a enterrar? Pero sobre todo, ¿cómo es posible que la tradición marxista cayera en la trampa? ¿Cómo es posible que la tradición marxista concediera al enemigo nada más ni nada menos que el pensamiento político de la Ilustración? Así pues, la tradición marxista regalaba al enemigo el pensamiento de Montesquieu, el pensamiento de Rousseau, el pensamiento de Kant, el pensamiento de Hegel, y sin embargo reclamaba para sí, pues quién sabe, ¿verdad?, el pensamiento de Mao Zedong y de Stalin. O quizás del Che Guevara. En cualquier caso, era un negocio ruinoso. Se entregaba al enemigo el patrimonio de la filosofía moderna y nos encargábamos, por nuestra parte, los marxistas, de tener que inventar algo más profundo, algo mejor. En concreto, se regalaba al enemigo nada más ni nada menos que el concepto mismo de Estado de Derecho, el concepto de imperio de la ley, el concepto, con todo lo que ello conlleva, el concepto de división de poderes, el concepto de sociedad parlamentaria, el concepto de representantes parlamentarios del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Se regalaba al enemigo toda la filosofía de la modernidad, de tal modo que los autores políticos, los protagonistas políticos del marxismo, desde Lenin al Che Guevara, tenían no solamente que ser mejores filósofos, sino que tenían que ser también más imaginativos e inventar algo mejor que la sociedad republicana, algo mejor que la sociedad en Estado de Derecho, algo mejor que el imperio de la ley, algo mejor que la división de poderes, algo mejor que la inmunidad parlamentaria, algo mejor que toda la maquinaria, en definitiva, que también y precisamente habían pensado los pensadores de la Ilustración. En esta perspectiva, el derecho mismo aparecía como, una superestructura de la sociedad capitalista, un epifenómeno de la sociedad de mercado. Sí, el esquema que estaba a la base de todo esto era el famoso esquema supuestamente marxista que dividía la sociedad en una infraestructura económica y una superestructura ideológica. La utilización de este esquema, que puede tener su sentido en otros contextos, su utilización general, fue tremendamente nefasta. El resultado fue catastrófico. Sobre todo porque de esta manera la infraestructura capitalista se vestía con una superestructura que no era ni nada más ni nada menos que el pensamiento mismo de la Ilustración. El derecho se convertía en un epifenómeno del capitalismo. Y claro, ponerse a inventar algo mejor que el derecho, pues era una tarea imposible. No digo que el derecho no se pueda mejorar, claro que el derecho se puede mejorar, pero lo bueno que tiene el derecho es que no es derecho más que cuando se mejora con arreglo a derecho, con lo cual sigue siendo derecho. Intentar encontrar algo mejor que el derecho era desde luego una ardua tarea, porque claro, era intentar encontrar algo mejor que lo que los más grandes pensadores de la historia de la filosofía habían considerado la brújula para distinguir lo mejor de lo peor. Los seres humanos normalmente no han vivido en estado de derecho, han vivido siempre en estado de religión. Lo que más ha hecho el ser humano a lo largo de su vida y a lo largo de su historia, desde la prehistoria hasta aquí, al menos desde el Neolítico, pues ha sido rezar. El ser humano se ha pasado siempre la vida rezando. Ante todo ha vivido en la atmósfera de la religión. Fue la modernidad la que intentó encontrar la manera de escapar a la maldición de la mitología. Intentar encontrar
la fórmula para crear una sociedad de ciudadanos libres, iguales y fraternos, más allá de la consistencia religiosa que les trataba siempre en tanto que siervos de poderes divinos frente a los que tenían que arrodillarse e inclinarse. El derecho trabajosamente conquistado a lo largo de la historia de la filosofía, desde el derecho romano hasta nuestros días, ha sido en realidad la única escalera que ha inventado el ser humano para elevarse sobre el horizonte religioso en el que siempre había vivido. Y lo que pasa cuando, tras subir una escalera, intentas dar un paso más arriba, pues es que te caes, y te caes al suelo, naturalmente, te caes al suelo, en este caso al suelo religioso del que el derecho nos había librado. Y en realidad eso fue lo que ocurrió en los grandes países autoproclamados marxistas, autoproclamados comunistas, ¿no? Se inventó algo mejor que el derecho y, como no podía ser menos, pues fue aquello mismo de lo que el derecho nos había apartado, la religión. Fue el culto a la personalidad de Stalin, el culto a la personalidad de Mao, el culto a la personalidad de Kim Il-sung en Corea. En fin, es lo que tiene pasarte de listo. Es decir, si pretendes subir más alto de lo que la escalera te permite, pues te caes. Si superas el derecho, inventas la religión, es decir, aquello de lo que nos había librado el derecho. Al mismo tiempo, naturalmente, había que inventar un habitante de la sociedad comunista que quedara más allá de la condición de la ciudadanía, puesto que la condición de la ciudadanía entraba también dentro de lo que podríamos decir la superestructura de la infraestructura capitalista. Es decir, que superar el capitalismo era al mismo tiempo superar la ciudadanía. Había que inventar entonces un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de ser humano que no necesitara ser un ciudadano, que fuera algo mejor que un ciudadano. Es lo que se llamó el hombre nuevo. Ni que decir tiene, por supuesto, que este hombre nuevo comunista no fue sencillamente más que una nueva versión del hombre religioso de toda la vida. Lo que pasa es que en esta ocasión era religioso con respecto a unas religiones prefabricadas por el aparato del partido. Es decir, se trataba de crear un hombre, un nuevo tipo de hombre que no necesitara del derecho, para comportarse bien. Es decir, un nuevo tipo de hombre que sería una especie de atleta moral, con una consistencia moral en su interior tan profunda que no necesitara ya de las leyes del derecho supuestamente burgués. Se trataba, sin duda alguna, de una vuelta, de un regreso a las tinieblas de lo religioso. Ahora lo que se trataba ya no era de forjar una maquinaria republicana para proteger la condición de la ciudadanía, sino de forjar un nuevo carácter moral. Un carácter moral comunista, un carácter moral cooperativo, solidario, que en cualquier caso estaría tan conformado moralmente, por la ideología, por supuesto, del partido, que no necesitaría del brazo de la ley, no necesitaría del derecho para hacer y comportarse moralmente de la forma adecuada. Bueno, esto era en realidad una cosa que no podía evitar el marxismo. Se había convertido el pensamiento de la Ilustración y por tanto toda la filosofía del derecho moderno en una superestructura del modo de producción capitalista, y lo que ellos pretendían era superar el capitalismo, pues lógicamente tendrían que superar e inventar en su lugar algo mejor que todo eso. En un congreso sobre comunismo que tuvimos en la Facultad de Filosofía en la Complutense hace cosa de 10 años, se desbarró tanto por esta pendiente que se llegó a plantear que en la sociedad comunista no haría falta policía. Alguna de las presentes preguntó que entonces que cómo se perseguiría a los violadores. Y entonces, claro, había dos tentaciones posibles. Plantear algo así como que en la sociedad comunista, con esos atletas morales que la habitarían, pues ya no habría violadores, o plantear que sencillamente, bueno, pues no haría falta un policía porque a esa persona la defenderían sus amigos. Quedaba en el margen, por supuesto, la posibilidad de que quienes hubieran violado a esa persona fueran precisamente sus amigos. Bueno, la verdad es que esta estupidez no es nada comparado con las barbaridades que en nombre de la superación del derecho, en nombre de el nuevo hombre, el hombre nuevo, se cometieron históricamente. Estremece leer lo que fue, por ejemplo, la Revolución Cultural China. Una revolución que puso a millones de chinos a competir moralmente entre sí, a ver quién era y se comportaba como mejor atleta moral. De tal manera que todos los vecinos empezaron a acusar a los vecinos de no ser suficientemente morales.
Y todo esto bajo la vigilancia de la población adolescente, que era la más intachable moralmente porque todavía no había tenido tiempo de pecar demasiado contra el libro rojo de Mao. Se trató quizás de una de las aventuras morales más siniestras que haya emprendido la humanidad. Sorprende que muchos pensadores del siglo XX, muchos de ellos franceses además, el propio Sartre, sin ir más lejos, se sintiera seducido por esta aventura de la revolución cultural china. Y que en cambio, mientras tanto, la escolástica marxista nos hubiera acostumbrado a mirar muy por encima del hombro el pensamiento de Montesquieu, de Rousseau, de Locke, de Kant y el pensamiento general que fundó toda la filosofía del derecho racional moderno. La cosa todavía daba sus coletazos a finales del siglo XX. Ahí tenemos a Foucault discutiendo con los maoístas en una discusión surrealista que creo que está recogida en la microfísica del poder, ¿verdad? Porque en ese momento Foucault era el más maoísta de los maoístas. Los maoístas le parecían poco maoístas. Entre otras cosas porque, claro, los maoístas habían propuesto la sustitución de los tribunales burgueses por los tribunales populares, que en definitiva no podían ser más que tribunales sin garantías jurídicas, eso está claro. Ahora bien, esto le parecía poco a Foucault. Foucault decía que esto de hablar de tribunales populares era de alguna manera conservar, petrificar la forma tribunal, y que lo que había que hacer era superar la forma tribunal misma. E incluso llegó a hablar de la superación de la diferencia entre inocente y culpable. Y como modelo de implantación de justicia, que él en ese momento tiene en la cabeza, pone como ejemplo los linchamientos populares que hubo al comienzo de la Revolución Francesa. Hombre, se trata sin duda alguna de un mal momento de Foucault, ¿no? Se debió de arrepentir mucho de decir cosas semejantes. Pero es interesante observar que las dijo en su momento, porque esto da una idea de hasta qué punto se deliraba en aquella época con el arquetipo de un hombre nuevo, de un atleta moral comunista que no necesitaría del derecho, que habría dejado atrás las garantías jurídicas del derecho, porque eso era todo pequeño burgués, eso era todo patrimonio del enemigo. Bueno, en definitiva, la realidad se resume fácilmente. El derecho es algo que se inventó fundamentalmente para que no te juzgaran los vecinos, para que no te lincharan. Y si no tienes derecho, pues entonces tienes linchamientos vecinales. Así es que el marxismo, que necesitaba imperiosamente inventar algo mejor que el derecho, pues no podía más que inventar aquello de lo que el derecho nos había salvado, que era en definitiva la lógica vecinal del linchamiento. Eso en una determinada versión, porque en otra versión, en la versión estalinista, no era la lógica vecinal, sino la lógica policial. Se trataba sencillamente de que fuera la policía la que impartiera justicia. ¿A dónde queremos ir a parar? Lo que queremos es llamar la atención sobre el pésimo negocio que hizo la tradición marxista, activa, la tradición política marxista, al intentar superar la condición de la ciudadanía por una idea mejor. Es algo que se derivaba del esquema escolástico de la distinción entre infraestructura y superestructura ideológica. Una distinción que no digo que no esté nunca en Marx, pero que en cualquier caso Marx nunca escolastizó, nunca convirtió en una teoría. En realidad esa distinción infraestructura-superestructura es una mala traducción de un único texto de Marx. Daros cuenta de que Marx escribió millares y millares o decenas de millares de miles de páginas, ¿no? Y sin embargo hay un solo párrafo en el que se puede obtener este famoso esquema de la escolástica marxista. Y además no dice propiamente infraestructura y superestructura, lo que dice es edificio y casa, dice Überbau, dice edificio y cimientos, Grundlage, ¿no? En todo caso, hacía falta poner mucho voluntarismo para convertir ese parrafito de Marx en una teoría llamada algo así como materialismo histórico. Pero lo que vamos, el asunto está en qué puede significar intentar superar la condición de la ciudadanía. Para gran parte de la tradición marxista se trataba de superar el pensamiento burgués. Nosotros estamos viendo todo lo contrario. Más bien lo que ocurrió fue que el pensamiento realmente burgués, que fue fundamentalmente el pensamiento del liberalismo económico, aplastó el proyecto político de la Ilustración, que no solamente no tenía nada de burgués, sino que además era incompatible enteramente con la condición proletaria que había traído como regalo el capitalismo a la humanidad.
La Ilustración, y con ello toda una corriente importante, la corriente ilustrada precisamente de la filosofía del derecho moderno, no es el pensamiento de la burguesía, no es la superestructura ideológica de la condición capitalista. Antes bien, la Ilustración encierra un proyecto político que precisamente la clase burguesa, la burguesía, contribuyó a derrotar. Y por eso los marxistas jamás deberían haber caído en la trampa de considerar al pensamiento ilustrado como un pensamiento burgués. Más bien deberían haber denunciado que el advenimiento del capitalismo frustró por entero las esperanzas políticas republicanas de la humanidad y que los grandes pensadores de la Ilustración son en realidad nuestro patrimonio, porque somos nosotros los que queremos llevar a la práctica el proyecto de la modernidad. Por eso he comenzado diciendo que nos queda todavía mucho que andar para llegar a ser modernos. No solamente no somos posmodernos, sino que en realidad todavía seguimos en una especie de alargada e interminable Edad Media, esperando que el proyecto político de la modernidad llegue a triunfar alguna vez. Lo que pasa es que eso, por lo visto, es incompatible con las condiciones capitalistas de producción. Es lo que hemos estado viendo. No puede haber una sociedad de ciudadanos más que ahí donde la sociedad haya dejado de estar proletarizada. Así es que no se trata de ser comunistas para alcanzar una nueva complexión moral que nos esperaría más allá de la ciudadanía. Los comunistas más bien deberían haber luchado, y algunos lo hicieron así, por supuesto que sí, y sin duda alguna el propio Marx, por hacer posible, por primera vez en la historia de la humanidad, el proyecto político de una república, de esa sociedad de la que hemos hablado, en la que los que obedecen la ley son al mismo tiempo colegisladores, de tal manera que al obedecer la ley no se obedecen más que a sí mismos. Es, en definitiva, la idea misma de una sociedad de ciudadanos. El único hombre nuevo que esperamos, el único hombre nuevo que querríamos los anticapitalistas, sería precisamente el ciudadano de la Ilustración, el ciudadano del proyecto político de la sociedad moderna, que todavía no ha llegado. Algunos no queremos ser anticapitalistas para ser comunistas, queremos ser anticapitalistas, queremos ser comunistas para poder llegar a ser republicanos, para poder llegar a ser por fin ciudadanos. No me quiero imaginar vivir en una sociedad de camaradas. De hecho, ya hemos corrido algunas experiencias históricas al respecto y no son precisamente encomiables. Una sociedad de ciudadanos que viven en una república democrática bajo el imperio de la ley es, creo, lo mejor o lo menos malo al menos a lo que puede aspirar el ser humano. Y si somos anticapitalistas es precisamente porque el anticapitalismo niega de raíz esta posibilidad. Lejos de encarnar el proyecto político de la burguesía, el proyecto político de la Ilustración es la meta política de la humanidad que el capitalismo hizo imposible, que el capitalismo imposibilitó y sigue imposibilitando a diario. El proyecto de una república democrática de ciudadanos. Por hoy lo vamos a dejar aquí y como siempre aquí en La Filosofía en Canal pues os invitamos a suscribiros y colgar vuestros comentarios o sugerencias.